Buenos días, Diego Montaño los saluda desde La Razón Radio. Diego, muy buenos días. Un cordial saludo a todos nuestros amigos oyentes de La Razón Radio. Eh, Efectivamente, como es de conocimiento general, en días pasados, el pasado día viernes, partió en la marcha denominada por la vida desde Patacamaya con dirección a la ciudad de La Paz. Esperamos que en las próximas horas pudiera arribar. Creo que la marcha está transitando sin mayor inconveniente. Como se anticipó, es una marcha absolutamente pacífica, una marcha por el que se trata de hacer conocer el malestar, la protesta del pueblo de Bolivia por tantas cosas que vienen afectándonos: la crisis económica, la crisis energética, la crisis ética con niveles escandalosos de corrupción. En fin, hay tantas cosas, la falta de dólares, y creo que los bolivianos, que antes solíamos con facilidad recibir 3 alimentos al día con los sueldos que ganábamos, ahora con mucho esfuerzo logramos tener un alimento por día, y si esto no mejora, lo más posible es que hasta aquello se nos dificulte en muy poco tiempo. En realidad, esta marcha pretende expresar esa molestia, la falta de propuestas de solución de parte del gobierno del presidente Luis Arce Catacora, que permanentemente sale a dar mensajes al país, pero ninguno de ellos con propuestas claras y concretas, simplemente manifestándonos que estamos con buena salud económica, cuando eso no es cierto. Pareciera que el presidente no vive en Bolivia, gobierna otro país que no es Bolivia. En fin, hay varios temas que consigo expresan como protesta a través de esta marcha. Senador, quisiera preguntarle puntualmente cuáles son los reclamos de esta marcha, cuál es la agenda, los puntos de esta marcha. Esencialmente, Diego, son uno, respuesta a la crisis económica que el país vive, luego la, le, es decir, la solicitud de parar la persecución política a todos los dirigentes sindicales, a todos aquellos actores sociales que vienen reclamando y como respuesta reciben encarcelamientos. Recordemos que en este momento tenemos solo por haber expresado protestas más de 100 presos en diferentes cárceles del país. Que estos procesos discurran, pero discurran no en vulneración de sus derechos al debido proceso, a sus derechos y garantías constitucionales, sino más bien, si se tiene que procesar a alguien, que no se le procese con una mirada política, sino más bien con una mirada jurídica, en busca de sancionar a quienes han cometido delitos, si es que los cometieron, pero no como ahora se pretende. Pero también una frontal lucha contra la corrupción. Son 3 elementos esenciales, más la restitución de la institucionalidad en la justicia ordinaria y constitucional boliviana. No es posible que sean 5 sujetos, 5 ciudadanos que ya no están investidos de autoridad, como son los autoprorrogados, ex magistrados, sean quienes gobiernen nuestro país. Nuestro país está siendo gobernado por ellos y no por el presidente del Estado. Y cuando de pronto se aprueba un proyecto de ley como es el que se aprobó en días pasados en el Senado, de pronto el primero en salir a cuestionar la inconstitucionalidad de este proyecto de ley, cuando no es así, eso no tiene nada de inconstitucionalidad este proyecto de ley, es el ministro de Justicia,
nos gustaría que el ministro de Justicia, César Siles, saliese de la misma forma para repudiar, censurar, cuestionar los atropellos a la Constitución perpetrados por 5 ciudadanos bolivianos que en el pasado eran magistrados del Tribunal Constitucional y ahora usurpan funciones con el solapamiento, el encubrimiento, la protección del gobierno. Son estos los temas esencialmente que se reclaman, Diego. Bien, ¿usted sabe hasta dónde pretenden llegar, dónde pretende concluir esta marcha? Sabemos que va a ser la sede de gobierno, pero ¿será la Plaza Murillo, será la Avenida Montes, como ocurrió en la del año pasado? Bueno, el objetivo es expresar esta molestia llegando al kilómetro cero, es decir, a la Plaza Murillo. Y se trata de una marcha absolutamente pacífica. Tenemos noticias en sentido que el gobierno estaría ya movilizando fuerzas policiales y fuerzas militares para impedir el arribo de la marcha. Este hecho es absolutamente cuestionable, porque creo que todos los bolivianos, mientras no vulneremos ni transgredamos la Constitución ni ninguna otra norma especializada, no estamos impedidos de llegar a kilómetro cero. Pero el gobierno ya de manera ciertamente abusiva y arbitraria ya ha empezado con una suerte de amenazas y esperamos que estas amenazas no se cumplan. En todo caso, la marcha tiene un objetivo y es llegar a kilómetro cero, Diego. Bien, hoy también en la ciudad de El Alto va a haber una movilización del sector de los gremiales. ¿Se va a plegar a la marcha? ¿Es algo totalmente ajeno, senador? Mire, no conocemos aquello, sin embargo creo que la causa es común. Recordemos que el gobierno de manera, si no inconstitucional ni ilegal, pero creo que ilegítima, ha puesto en vigencia el presupuesto general del Estado. Un presupuesto general del Estado que es ciertamente, diríamos, abusivo en algunos de sus ítems, de sus partidas, porque afecta a ciertos sectores y en este caso entiendo que los trabajadores gremiales también se sienten afectados, más allá de algunas restricciones y algunos fortalecimientos que representan este presupuesto general. No conocemos por lo demás, entendemos de que se trata de una causa común, entiendo que ellos están también en la idea de reclamar estabilidad, reclaman mayor presencia de dólares en el territorio boliviano, que las cosas sean claras, que el nivel de estabilidad económica no sea un nivel discursivo, sino en la práctica, porque eso es lo que se tiene. Quienes están tremendamente afectados por esto somos todos los bolivianos y en particular los gremiales. Creo que estos son los temas que además hacen que nuestra lucha sea común y esperamos que ellos puedan sumarse a nuestra marcha para demostrar mayor fuerza. Senador, hace un momento hacía alusión a los autoprorrogados, no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarle respecto a los detalles de este proyecto de ley de modificación de la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional que fue aprobado por el Senado la anterior semana y ahora ha sido remitido a la Cámara de Diputados. Sin embargo, el ministro Siles, el ministro de Justicia, César Siles, ya salió a desestimar este proyecto, calificándolo de inconstitucional, porque modifica, decía, voy a leer textual lo que decía justamente parte del documento, de la información que daba a conocer el ministro Siles. Decía, vulnera la Constitución porque no se puede modificar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional mediante una ley, porque esto generaría, en su criterio, un no Estado.
por lo que afirmó que la única forma de que cesen en sus funciones estos magistrados es a través de una elección. Por ello, volvió a tirar el guante a la Asamblea y les dice que deben tratar el tema lo antes posible. Senador, ¿es así? Con relación a las declaraciones del ministro Siles, ciertamente tengo que lamentar en decir que el ministro está completamente desubicado, porque esa es una demostración más que por la fuerza pretenden hacer que siga en vigencia este grupo de 5 ex magistrados usurpadores de la justicia, de la Constitución y las leyes. El ministro César Siles tendría que haber sido el más preocupado en que la institucionalidad y la certeza, la credibilidad del Tribunal Constitucional vuelva. Cuando él dice de que la jurisprudencia no puede ser arrebatada por una ley, realmente preocupa que tengamos ministros de justicia de la talla del ministro César Siles, porque ¿qué nos está pretendiendo decir el ministro César Siles? Que los autoprorrogados puedan atropellar, puedan destruir, pisotear la Constitución, y aún en esas condiciones todavía ellos deben gozar del solapamiento del gobierno de Arce Catacora a través de su ministro de Justicia. Recordemos que la autoprórroga, la prórroga y la prolongación, como lo están haciendo de funciones, no está contenido en la Constitución Política del Estado. Recordemos lo que establece el artículo 183 de la Constitución. El artículo 183 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia es absolutamente claro y taxativo al establecer que el periodo de funciones de los magistrados del órgano judicial y del Tribunal Constitucional son de 6 años, perentorios, y estos no tendrán derecho a repostularse. Pero resulta de que estos funestos personajes, a través de la Declaración Constitucional 049, no solo que además se prorrogan, sino se habilitan a una nueva elección. Y entonces, ¿estos atropellos a la Constitución deben pasar por alto? Yo le pregunto al ministro César Siles. Él, como ministro, tendría que haberse pronunciado en defensa de la Constitución, pero no como ahora, con exabruptos, quiero tomarlo así, al manifestar de que el proyecto de ley planteado ya, tratado y aprobado el pasado día miércoles en el Senado es inconstitucional. Entonces, ¿es constitucional los atropellos de los autoprorrogados solapados por ellos, por él en concreto y su antecesor Iván Lima, por cuya razón estamos en el peor descalabro institucional en la justicia ordinaria y constitucional? ¿Hasta cuándo el gobierno va a solapar usurpadores de funciones? ¿Hasta cuándo el gobierno va a permitir, el gobierno de Arce Catacora, va a permitir que este Estado sea gobernado por 5 sujetos y ellos, cuan si fuesen unos monigotes, están tras de ellos? Esta es una barbaridad. Disculpe que yo tenga que referirme con tanta vehemencia sobre este tema, Diego, pero es intolerable. Y ahora pretender decir que es la Asamblea la que tiene que viabilizar las elecciones para que ellos cesen en su mandato, me parece una torpeza inaceptable, lo manifestado por el ministro. Con ello, lo que nos está diciendo el ministro, como este año es un año electoral, es decir, un año de elecciones generales, este es el mejor argumento para decir: este año no van a haber elecciones judiciales, porque no pueden haber 2 elecciones
el mismo año, es decir, dos elecciones para diferentes instituciones, o en este caso para el Estado, para presidente, vicepresidente y legisladores nacionales, y por el otro lado para magistrados. Entonces, ¿por qué no es más sensato César Siles y nos dice de frente al pueblo y dice que no quieren elecciones y que van a seguir solapando a autoprorrogados y usurpadores de funciones, pretendiendo responsabilizar al órgano legislativo en la realización de las elecciones? Las elecciones las realizan el Tribunal Supremo Electoral, no el órgano legislativo. Nosotros aprobamos el proyecto de ley, la ley para elecciones, pero aquellos que comparten con ellos ideas, como son los legisladores, diputados y senadores alcistas, lógicamente son los primeros en oponerse, como ya lo hizo César Siles, Diego. Ahora, senador, ¿usted entiende que esto que mencionaba el ministro Siles, desahuciando este proyecto de ley, es una bajada de línea para su bancada en diputados, donde ahora deben tratar justamente este proyecto de ley? No cabe la menor duda, querido Diego, y el pueblo de Bolivia debe saber que lo que está haciendo el ministro de Justicia, César Siles, por mandato del presidente Arce Catacora, es ya, como usted decía, bajar línea, dar línea para que sus legisladores, que son una punta de borregos, sean los que finalmente no permitan la sanción de este proyecto de ley. Porque sancionar este proyecto de ley le devolvería a Bolivia la institucionalidad, le devolvería a Bolivia la credibilidad en la justicia constitucional y en la justicia ordinaria. Los bolivianos volveríamos a creer, pero con estas actitudes hipócritas, insensatas del ministro, que pretende responsabilizar a la Asamblea Legislativa de la no realización de elecciones judiciales, o de la no cesación de los autoprorrogados. Me parece una verdadera insensatez, una verdadera falta a la inteligencia, una falta de respeto a la inteligencia de todos los bolivianos, querido Diego. Senador, en un minuto, ¿es inconstitucional, es inaplicable lo que aprobaron en el Senado la anterior semana para el Tribunal Constitucional? Le voy a responder con una palabra: no. No es inconstitucional, es constitucional. Bien, senador, queremos agradecerle mucho este tiempo junto a nosotros, retomando La Razón Radio. Usted, nuestro primer invitado del año, le deseamos un buen año y lo vamos a estar convocando seguramente más adelante para hablar de otros temas, esperemos un poco más agradables, aunque como pinta el año parece que eso va a ser un poco complicado. Gracias, senador. Diego, el agradecido soy yo. El mismo deseo para usted y todos los amigos de la radio o La Razón Radio, que tengan un año exitoso, lleno de cosas buenas para ustedes y sus familias. Un fuerte abrazo y que tengan un buen día.